Bienvenido a Pulso de Medianoche, una hora de historias de terror acompañadas por el sonido de la lluvia, para que puedas relajarte o dormir, si es que el miedo te lo permite. Suscríbete si quieres seguir explorando la oscuridad. Comenzamos. Déjenme comenzar diciendo que no soy un teórico de la conspiración ni un entusiasta de la dark web. Ni siquiera sé programar, mucho menos navegar por ese submundo digital como un hacker de ciencia ficción. Soy solo un tipo normal. Me llamo David, tengo 28 años y trabajo como diseñador gráfico para una agencia de marketing. No estoy casado, no tengo hijos y, siendo sincero, mi vida es bastante monótona. Pero hace unas 2 semanas me topé con algo que no me ha dejado dormir desde entonces. Todo comenzó un viernes por la noche. Estaba pasando el rato con mi amigo Ben, poniéndonos al día mientras comíamos pizza y veíamos algunos episodios de The Office. Él es uno de esos tipos expertos en tecnología. Le encanta trastear con computadoras, armar equipos para videojuegos y todas esas cosas. En algún momento, empezamos a hablar sobre la privacidad en Internet. Y Ben me preguntó, ¿alguna vez has entrado a la dark web? Me reí un poco. ¿No es ahí donde la gente compra pasaportes falsos o contrata asesinos o algo así? Ben puso los ojos en blanco. Ese es el estereotipo, pero en realidad también hay cosas raras, legales. Es como el viejo oeste del Internet, foros, sitios secretos para ver películas y sí, un montón de cosas turbias, pero no todo es crimen. No le di mucha importancia, pero más tarde esa noche, después de que Ben se fue, la curiosidad me ganó. Abrí mi laptop y busqué en Google cómo acceder a la dark web. Como era de esperarse, aparecieron muchos resultados sospechosos, pero finalmente encontré un video tutorial que parecía legítimo. Explicaba cómo descargar Tor, el navegador Ungent, y usar DuckDuckGo para buscar sitios Ungent. No los aburriré con los detalles, pero seguí los pasos con cuidado. No planeaba hacer nada ilegal, solo quería ver de qué se trataba todo eso. En su mayoría fue decepcionante. Las páginas eran toscas, estilo antiguo, y muchos de los enlaces ni siquiera funcionaban. Revisé foros donde la gente hablaba de todo, desde criptomonedas hasta teorías de conspiración, y entonces me topé con algo llamado Hidden Staycations. Parecía un sitio de alquiler vacacional fuera del radar, una especie de Airbnb para personas que no querían dejar rastro digital. El eslogan en la página principal decía: "Quédate oculto, quédate libre". Las propiedades estaban repartidas por todo el mundo, pero las fotos eran de baja resolución y las descripciones muy vagas. Cosas como cabaña aislada en el bosque, no se hacen preguntas, o retiro costero completamente privado. Honestamente, al principio, me pareció más gracioso que inquietante. Me hacía bromas a mí mismo como, así es como nunca pasa nada malo en una cabaña aislada en el bosque. Pero todo cambió cuando vi un anuncio que llamó mi atención. Se titulaba Escapada Moderna, todas las comodidades, sin vecinos. La imagen mostraba una casa sencilla pero elegante en medio de la nada, con ventanales grandes, arquitectura moderna y lo que parecía un jacuzzi en la terraza. Le di clic y la descripción decía: disfrute de una escapada privada en una casa moderna de última generación. Wi-Fi incluido, cocina abastecida, sin vecinos en un radio de 8 kilómetros. Espera, ¿no es que no había? No mover ningún objeto encerrado bajo llave. Esta última regla me pareció rara, pero asumí que se refería a suministros de limpieza o pertenencias personales guardadas, como hacen muchos anfitriones de Airbnb. Para el miércoles ya había convencido a mi novia Nikki de que me acompañara. Ella es más del tipo que prefiere hoteles de lujo, pero aún admitió que podría ser divertido alejarse unos días. Empatamos nuestras cosas el viernes por la mañana y salimos a la carretera. El viaje fue tranquilo y paramos en un McDonald's a almorzar. Cuando finalmente llegamos a la casa, era exactamente como en las fotos: moderna, limpia y completamente aislada. No había casa cerca.
Ni ruido de tráfico, nada. Solo el sonido de los pájaros y el viento entre los árboles. El interior estaba impecable. Una sala enorme con ventanas de piso a techo, una cocina totalmente equipada y un dormitorio principal con cama king size. Incluso tenía un cine en casa en el sótano. Nikki quedó impresionada que picón. Ok, esto está mucho mejor de lo que esperaba. Pensé que iba a ser algo medio turbio. Empacamos nuestras cosas, servimos un par de copas de vino y pasamos la tarde asando filetas en la terraza. Fue una de las noches más relajantes que había tenido en mucho tiempo. Pero eso fue antes de que notara la primera foto. Estaba en la cocina sacando otra botella de vino del refrigerador cuando la vi. Un portarretratos en la concimera, medio escondido detrás de una pila de revistas. Lo levanté esperando ver una foto genérica de un paisaje o flores. En lugar de eso, era una foto mía. Al principio, pensé que solo era alguien que se me parecía. El tipo en la imagen llevaba una sudadera con capucha y jeans, haciendo fila en un Starbucks. Pero cuanto más la miraba, más seguro estaba de que era yo. No solo eso, era una foto mía de la semana pasada. Reconocí el Starbucks. Es el que visito cada jueves por la mañana antes del trabajo. También recordé esa sudadera. Nikki me había dicho que ya era hora de dejar de vestirme como si fuera 2010. Llamé a Nikki. Oye, mira esto. Ella entrecerró los ojos para ver mejor la foto y dijo, ¿eres tú? Creo que sí. Pero, ¿cómo diablos la tienen? Frunció el ceño. Qué escalofriante. Tal vez es solo una coincidencia. Sí, tal vez, dije, aunque no lo creía realmente. Puse la foto boca abajo e intenté olvidarla. El resto de la noche fue normal, pero no podía quitarme esa extraña sensación de que algo andaba mal con esa casa. A la mañana siguiente, encontré otra foto. Estaba en el baño, colocada sobre la tapa del inodoro. Una imagen mía saliendo del edificio donde vivo. Misma chaqueta, misma mochila que siempre llevo al trabajo. Aún no se lo había dicho a Nikki. Quería hacerlo, pero no quería asustarla sin necesidad. Quizás había una explicación lógica, como que los dueños de la casa habían sacado las imágenes de redes sociales o algo así. Eso fue antes de que encontráramos el álbum de fotos. Después de encontrar la segunda foto en el baño, pasé la mañana intentando convencerme de que estaba exagerando. Tal vez era una coincidencia extraña o quizá había publicado esas fotos por accidente en alguna parte en línea. Pero el problema es que casi no publico nada en redes sociales. Uso Instagram, pero principalmente para compartir fotos de vacaciones o algún que otro meme. Nada reciente y definitivamente nada de mí afuera de mi departamento o en Starbucks. Nikki no parecía preocupada, así que decidí no mencionarle la segunda foto. Quiero decir, ¿para qué arruinar el fin de semana por algo que podría ser solo una broma? En cambio, le propuse que fuéramos de excursión. Había un sendero cercano que conducía a un pequeño lago, y pasamos las siguientes horas caminando, conversando y disfrutando del paisaje. Fue agradable salir un poco de la casa, aunque el pensamiento de esas fotos seguía rondando en el fondo de mi mente. Cuando regresamos, Nikki quiso ducharse, así que decidí explorar un poco más el lugar. Había un cuarto de almacenamiento en el segundo piso, que aún no había revisado, así que pensé en echar un vistazo rápido. La habitación era pequeña, casi como un armario grande. Había una estantería contra una de las paredes, repleta de juegos de mesa viejos y novelas que parecían no haber sido tocados en años. Un par de cajas de cartón estaban apiladas en la esquina, y en el centro de la habitación había un baúl de madera. Era de esos antiguos con bisagras de bronce y una correa de cuero que lo mantenía cerrado. Naturalmente lo abrí. Dentro había un álbum de fotos, uno grande, encuadernado en cuero con las palabras «Recuerdos familiares» grabadas en dorado en la portada. Esperaba que estuviera lleno de imágenes genéricas de familias felices sonriendo con suéteres a juego, pero cuando lo abrí, se me revolvió el estómago. Cada página estaba llena de fotos mías. Las primeras eran antiguas, yo caminando por el parque, sentado en una banca comiendo un sándwich, haciendo compras en el supermercado. No eran fotos que yo hubiera tomado y no eran del tipo que Nikki o Ben capturarían como broma. Eran tomas espontáneas, tomadas desde lejos. A medida que pasaba las páginas, las fotos se volvían más recientes. Había una de mí sentado en mi escritorio en el trabajo, escribiendo en mi laptop, otra de mí en el metro, mirando el celular,
Una más de Nicky y yo en el Domino's al que fuimos hace 2 semanas. Me empezaron a temblar las manos. Esto no era solo perturbador, era una invasión. Alguien me había estado siguiendo, observándome, y no solo en lugares públicos, sino en sitios que deberían ser privados, como mi oficina. Cerré el álbum de golpe y bajé corriendo a mostrárselo a Nicky. Estaba secándose el cabello cuando entré de golpe al baño, sosteniendo al álbum como si fuera radioactivo. «Mira esto», le dije, abriéndolo en una de las fotos más recientes. Frunció el ceño, inclinándose para verla mejor. «¿Qué diablos? ¿De dónde sacaste esto?» «Arriba, en ese cuartito de almacenamiento». Nicky miró las fotos por un momento antes de levantar la vista. «David, ¿me estás jugando una broma?» «¿Qué? No, ¿por qué haría algo así?» «No sé», dijo con voz más baja. «Tal vez es parte de todo este rollo de Airbnb de la Internet obscura. Ya sabes, una de esas experiencias espeluznantes que la gente paga por vivir». «Eso no es gracioso», le dije. «No estoy tratando de ser graciosa. Solo digo que tal vez esto es una de esas cosas raras de terror inmersivo». Se quedó en silencio un momento, volviendo a mirar el álbum. «Es como un escape room, pero más terrorífico». No era la peor teoría que había escuchado. Hay gente que reserva experiencias tipo Airbnb de terror donde actores fingen embrujar la casa o algo así, pero esas experiencias normalmente se anuncian como tales. Esto era algo completamente diferente. «No sé, Nicky», le dije. «Esto se siente diferente». «Entonces vámonos. Olvida el dinero. No quiero quedarme aquí si alguien ha estado tomándote fotos». «Sí, pero ¿y si esto es parte de todo? ¿Y si nos estamos reaccionando exageradamente?» Nicky suspiró cruzándose los brazos. «David, hablo en serio. No me importa si es una broma o algún tortuoso proyecto artístico. No quiero estar aquí». Asentí, dándome cuenta de que tenía razón. Ninguna escapada merecía esta sensación de inquietud. Decidimos empacar y marcharnos a la mañana siguiente, pero por ahora solo queríamos relajarnos una noche más y tratar de sacudirnos la incomodidad. Más tarde esa noche, decidimos distraernos viendo una película en el cine del sótano. El sistema era bastante impresionante. Asientos reclinables, sonido envolvente, hasta un mini refrigerado lleno de bebidas. Por un momento, casi me olvidaba de las fotos, hasta que la pantalla parpadeó y se apagó a mitad de la película. Al principio pensé que era un fallo técnico, pero luego la pantalla volvió a encenderse, mostrando una transmisión en vivo de la casa. Nicky y yo nos congelamos. Ahí estábamos, sentados en el sótano, vistos desde un ángulo que solo significaba que había una cámara en la habitación. La imagen cambió a otro ángulo, ahora de la sala, luego la cocina, luego el dormitorio. Cada habitación de la casa tenía una cámara oculta y quien quisiera que estuviera mirando tenía control total de lo que se mostraba en la pantalla. Sin decir una palabra, Nicky tomó mi mano y salimos corriendo escaleras arriba. Agarramos nuestras cosas y salimos por la puerta en menos de 5 minutos. No me importaron las reglas, no me importó el dinero. Mientras conducíamos, finalmente Nicky rompió el silencio. «David, ¿qué diablos fue eso?» «No lo sé, pero no vamos a quedarnos a averiguarlo». Condujimos en silencio la mayor parte del camino. Era uno de esos silencios que se sienten demasiado pesados para romper, como si decir algo incorrecto pudiera empeorar todo. Nicky no dejaba de mirar por la ventana con las manos firmemente cerradas alrededor de su celular y yo no podía dejar de reproducir todo una y otra vez en mi cabeza. Las fotos, las cámaras, la transmisión en vivo. Ni siquiera le habíamos dicho a nadie que íbamos a ese lugar, lo que de alguna manera lo hacía sentirse aún más inquietante. Pero unos 30 minutos después de haber salido, algo cambió. Nicky me miró y dijo que debíamos ir a la policía. Tenía sentido, pero dudé. ¿Qué les diríamos? ¿Que encontramos un álbum de fotos extraño y unas cámaras ocultas en una casa de alquiler? ¿Que la reservamos en la dark web? Negué la cabeza. Solo van a preguntar por qué estábamos en la dark web en primer lugar. Y aunque nos crean, ¿cómo explicamos dónde está la casa sin meternos en problemas? Nicky frunció el ceño. ¿Entonces qué? ¿Solo vamos a dejarlo así? No tenía una respuesta. Odiaba la idea de no hacer nada, pero al mismo tiempo no quería acabar metido en un lío con las autoridades. Era el tipo de historia que hace que te tachen de mentiroso o algo peor. Eventualmente decidimos parar en una estación de descanso para despejar la cabeza. Había un Starbucks adentro, y el zumbido familiar de la gente conversando, las máquinas de expreso rugiendo y los baristas gritando nombres hizo que todo se sintiera un poco menos irreal.
Nicky fue por café, mientras yo me quedé parado junto a la puerta, mirando hacia el estacionamiento. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Nuestras mochilas seguían en el auto, pero no recordaba haber empacado el álbum de fotos. En el caos de la huida, debía haberlo dejado atrás. Ese pensamiento se instaló en mi estómago como una piedra. Sentía que habíamos dejado atrás la única prueba de que todo eso había pasado. Me senté frente a Nicky, que estaba revisando su celular con una expresión frustrada. «Estoy tratando de encontrar la publicación otra vez», dijo. «Pero la página no aparece. Creo que la bajaron. O tal vez nunca pensaban dejarla mucho tiempo en línea. ¿Y si están borrando sus huellas? ¿Y si todo fue una trampa?». No quise decirlo en voz alta, pero había estado pensando exactamente lo mismo. Tal vez las cámaras no eran solo para vigilarnos. Tal vez estaban recolectando imágenes de nosotros. ¿Para qué? No tenía idea, pero no se sentía nada bien. Mientras estábamos ahí sentados, algo se me ocurrió. «Espera, ¿todavía tienes el correo de confirmación?». Nicky revisó su teléfono y asintió. «Sí, pero ¿de qué sirve? Solo tiene la dirección y algo de info básica». «Exacto», dije, «tiene la dirección. Tal vez podamos buscarla, ver si el lugar está registrado a nombre de alguien. Capaz es propiedad de una persona real y no de algún desconocido anónimo». Era una posibilidad remota, pero sentía que era lo único que teníamos. Nicky me reenvió el correo y empecé a buscar la dirección en Google. No apareció nada al principio, ni listados inmobiliarios, ni registros comerciales, ni siquiera un punto en el mapa. Era como si la casa no existiera. Intenté buscar el pueblo más cercano en su lugar. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. Un artículo de un periódico local con fecha de hace unos 3 años. El titular decía: «Casa abandonada misteriosa, encontrada completamente amueblada. No se identifica dueño». El artículo describía una casa que coincidía exactamente con la que acabábamos de abandonar. Según el texto, unos excursionistas la encontraron mientras exploraban la zona. La reportaron a las autoridades locales, que no pudieron encontrar ningún registro de que se hubiera construido, vendido o siquiera existido en los archivos del condado. Simplemente apareció. Nicky se inclinó para leer el artículo en mi teléfono. «Ok, esto ya es oficialmente una locura. ¿Estás diciendo que nadie es dueño de esa casa? Entonces, ¿quién publicó el anuncio?». «No lo sé», respondí. «Pero creo que deberíamos parar. Dejar de investigar esto». Nicky me lanzó una mirada afilada. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque quien esté detrás de esto claramente no quiere ser encontrado. Si la casa no está registrada y la publicación ya no existe, tal vez deberíamos simplemente dejarlo. Digo, ya estamos a salvo, ¿no? Mejor soltarlo». Nicky no parecía convencida, pero no discutió. Terminamos el café y volvimos al auto. Estábamos por subir cuando Nicky se detuvo en seco a mitad de paso. «David», dijo con voz baja pero firme. «¿Qué?». Señaló el auto, específicamente el asiento trasero. Ahí, justo en el centro del asiento, estaba el álbum de fotos. «Yo no lo puse ahí», dije, con la garganta seca. «Yo tampoco», respondió. Ambos nos quedamos mirando el auto como si fuera a cobrar vida y atacarnos. Quería creer que en nuestra prisa por irnos, simplemente lo habíamos olvidado, pero en el fondo sabía que no era así. Alguien lo había puesto ahí. Cerca del final había una foto nueva, una que no estaba antes. Era una foto de nosotros sentados en el Starbucks, tomando café. No nos quedamos ahí después de eso. No dejamos de conducir durante horas después de encontrar la nueva foto. La idea de que alguien estuviera lo suficientemente cerca para tomarnos una foto sin que lo notáramos ya era aterradora por sí sola. Pero el hecho de que el álbum hubiera terminado dentro del auto, eso hacía imposible ignorar lo obvio. Alguien estaba jugando con nosotros y lo estaba haciendo jodidamente bien. Nicky pasó la mayor parte del viaje en su celular, tratando de encontrar cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando.
Volvió a buscar la dirección de la casa, revisó foros sobre experiencias extrañas en Airbnb y hasta se sumergió en hilos de Reddit sobre la Dark Web. Nada. Era como si todo hubiera sido borrado de la existencia. En algún momento le pregunté, ¿crees que pudo haber sido un dueño oculto? Tal vez alguien realmente vive ahí y la renta de forma anónima a través de la Dark Web. Negó con la cabeza. Si ese fuera el caso, ¿por qué tomarte fotos a ti? ¿Por qué poner cámaras por todos lados? Es demasiado personal. Tenía razón. Por supuesto, si se trataba solo de una renta ilegal, nada explicaba la vigilancia ni cómo lograron seguirnos tan rápido. Para cuando llegamos de regreso a Filadelfia, ya era tarde. Nick insistió en quedarse en mi departamento, lo cual me pareció perfecto. Revisamos 2 veces todas las cerraduras e incluso empujamos mi silla de escritorio contra la puerta principal, por si acaso. Parecía una exageración, pero ninguno de los dos quería arriesgarse. En la mañana siguiente, Nicky me despertó temprano. «David», dijo, empujándome el brazo, «tenemos que volver». La miré como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿A volver a dónde?» «A la casa», respondió. «Algo en todo esto no cuadra y no puedo dejarlo así». «¿Estás en serio, Nicky? Apenas salimos de ahí ayer. ¿Por qué querrías volver?» «Porque no vamos a resolver nada sentados aquí. Si alguien está jugando con nosotros, está bien, pero necesito saber por qué». No quise decirle que no. Quería decirle que era una idea terrible y que deberíamos seguir con nuestras vidas. Pero la verdad es que tenía razón. Había demasiadas preguntas sin responder y no podía dejar de pensar en esa puerta cerrada con llave en la planta baja, la que no tocamos por las reglas de la casa. Si había respuestas en algún lado, estaban detrás de esa puerta. Con cierta renuencia acepté. Salimos alrededor del mediodía, tomando una ruta diferente. Esta vez dijo que sería más difícil seguirnos si evitábamos las autopistas principales, aunque no estaba seguro de que eso realmente importara. Quien estuviera detrás de esto no parecía tener problemas en encontrarnos antes. Cuando finalmente llegamos a la casa, todo lucía exactamente igual. Pacífica, vacía, normal. Si no hubiera supido la verdad, habría pensado que simplemente estábamos visitando la casa de descanso de algún amigo. ¿Crees que haya alguien adentro?, preguntó Nicky mientras estábamos en el auto mirando hacia la puerta principal. Supongo que estamos por averiguarlo. No nos molestamos en tocar la puerta. Nicky había tomado una pequeña palanca del garage de su papá antes de salir, por si acaso, y lo usamos para forzar la entrada. Se sintió mal irrumpir de esa manera, pero después de todo no es como si la casa tuviera un dueño real o al menos uno que pudiéramos identificar. Por dentro, todo estaba tal como lo habíamos dejado. Las copas de vino vacías seguían en la encimera, nuestras mantas seguían en el sofá, y un leve olor a carne asada aún flotaba en el aire, recuerdo de nuestra primera noche ahí. Era inquietante, pero no de inmediato, más bien como entrar en un momento congelado en el tiempo. «Muy bien», dijo Nicky, agarrando la palanca con fuerza. «Vamos a ver qué hay detrás de esa puerta». Nos dirigimos al primer piso, hasta el final del pasillo donde estaba la puerta cerrada, pintada de blanco igual que el resto de la casa, sin cerradura visible ni picaporte, solo un pestillo metálico liso en la parte superior. Nicky me entregó la palanca. «Hazlo tú eres más alto». Rodé los ojos, pero la tomé. Me costó varios intentos, pero finalmente el pestillo se abrió con un chasquido metálico. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una escalera que descendía a un sótano que no habíamos visto antes. «Genial», murmuró Nicky. «Un sótano oculto y espeluznante. Un clásico». Bajamos con cautela. El aire se volvía más frío y pesado a cada paso. Al fondo había una pequeña habitación llena de estanterías, cada una repleta de objetos extraños y desparejos. Viejas cintas VHS, pilas de fotos Polaroid, una máquina de escribir polvorienta y docenas de carpetas con notas escritas a mano. En el centro había un escritorio y sobre él un monitor. La pantalla estaba apagada, pero un único botón debajo brillaba tenuemente. Nicky lo presionó antes de que pudiera detenerla. La pantalla se encendió, mostrando una imagen en blanco y negro de la sala de la casa. Nos quedamos congelados cuando la cámara cambió al comedor, luego al dormitorio, luego al baño.
Era una transmisión en vivo, igual que la que habíamos visto en el teatro del sótano, pero esta vez había movimiento. Una figura cruzó frente a la cámara. Era yo, excepto que no era yo. No realmente. La persona se veía exactamente como yo, mismos jeans, la misma camiseta que había usado el día anterior, pero había algo extraño en la forma en que se movía. Lenta, deliberada, como si estuviera tratando demasiado de imitar cómo debe comportarse una persona. Empezó a decir Nikki, pero le interrumpí. ¡Vámonos! No apagamos el monitor, corrimos escaleras arriba, azotamos la puerta principal al salir y no miramos atrás. Mientras conducíamos de regreso, Nikki revisaba constantemente el espejo retrovisor, esperando ver a alguien o a algo siguiéndonos, pero el camino se mantuvo vacío. Para cuando regresamos a Filadelfia, ya había tomado una decisión. Se acabó. Nada de buscar más respuestas, nada de seguir pistas. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo en esa casa, ya no quería entenderlo. Nikki estuvo de acuerdo, aunque con cierta reticencia, pero esa noche, mientras yacía despierto en mi cama, no podía dejar de pensar, si no estábamos solos en esa casa, ¿quién o qué estaba ahí con nosotros? No hablamos mucho el día siguiente. Creo que ambos estábamos tratando de procesar lo que había pasado, o tal vez tratando de no hacerlo. Nikki pasó la mayor parte de la mañana revisando su celular, buscando alguna noticia o publicación sobre la casa. Yo intenté perderme en algo de trabajo freelance, pero seguía lanzando miradas al álbum de fotos que seguía ahí, sobre la mesa del café, exactamente donde lo habíamos dejado. Ninguno de los dos quería abrirlo de nuevo, pero tampoco queríamos deshacernos de él. Algo en ese objeto se sentía definitivo, como si tirarlo fuera a empeorar las cosas. Tal vez era irracional, pero después de todo lo que habíamos vivido, no tenía ánimos para probar teorías. Por la tarde, Nikki rompió el silencio. No podemos seguir ignorando esto, David. Si no vamos a ir a la policía, tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? Pregunté frotándome las sienes. Ya buscamos la dirección, ya revisamos el anuncio. ¿Qué más podemos hacer? Nikki dudó un momento antes de decir, ¿y si lo destruimos? Fruncí el ceño. ¿Destruir qué? El álbum, respondió. Piensa en eso. Ha estado en el centro de todo desde el principio. Las fotos, las nuevas que aparecen solas. Es como si estuviera conectado con la casa. Tal vez, si lo destruimos, todo esto termine. No me encantaba la idea, pero tampoco tenía una mejor. Está bien, dije, pero lo hacemos afuera. No pienso quemar esa cosa en mi apartamento. Tomamos el álbum, un encendedor y un bote de basura metálico del cuarto de mantenimiento del edificio. Nikki cargó todo hasta el callejón detrás de mi edificio mientras yo hacía de vigía. Lo último que necesitábamos era que algún vecino llamara a los bomberos. Cuando estuvimos seguros de que no había nadie cerca, Nikki abrió el álbum y empezó a arrancar las páginas, arrugándolas en bolas de papel. Yo encendí un fósforo y lo lancé dentro del bote, viendo cómo las llamas comenzaban a devorar los bordes del papel. Por un instante se sintió como si finalmente estuviéramos tomando control, como si por fin estuviéramos cerrando este capítulo. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos pudo explicar. El fuego se apagó casi de inmediato. No poco a poco, como sería normal, sino de golpe, como si una mano invisible lo hubiera aplastado de un solo golpe. Las páginas dentro del bote ni siquiera estaban chamuscadas, simplemente intactas, como si nunca hubieran tocado el fuego. Nikki dio un paso atrás, pálida. Eso no es normal. No me digas, murmuré sin apartar la vista del bote. ¿Y ahora qué hacemos? Ella no tenía una respuesta. Y siendo sinceros, yo tampoco. Lo único que sabíamos con certeza es que el álbum no se iba a ir. No con fuego al menos. Tras un largo y tenso silencio, Nikki dijo que, más bien, tal vez deberíamos devolverlo. Parpadeé. ¿Devolverlo a la casa? Sí, dijo incómoda. Piensa en esto. No encontramos el álbum aquí. Nos siguió. ¿Y si llevárnoslo fue el error? Sonaba como una locura, pero todo esto era una locura. No quería volver a ese lugar, pero si devolver el álbum significaba terminar con todo, estaba dispuesto a intentarlo. A la mañana siguiente, hicimos el viaje de regreso. Esta vez no paramos por café ni por botanas, solo queríamos entrar, dejar el álbum y largarnos lo más rápido posible. Cuando llegamos, la casa lucía igual que siempre, prístina, moderna, completamente vacía. No había señales de que alguien hubiera estado ahí desde la última vez, lo cual de algún modo la hacía aún más inquietante. El aire dentro de la casa se sentía pesado, como cuando entras en una habitación después de una pelea.
y sabía que Nikki lo sentía también. «Dejémoslo en la cocina», dije, «en el mismo lugar donde encontramos la primera foto». Ella asintió y lo colocó con movimientos rápidos como si le diera miedo sostenerlo un segundo más de lo necesario. Por un momento, ambos nos quedamos ahí, mirando el álbum. «¿Crees que con esto se acabe?», preguntó. «Eso espero», respondí. «Vámonos». Nos dimos la vuelta para salir, pero al llegar a la puerta algo me detuvo en seco. Había una nueva foto sobre la encimera, justo al lado del álbum. Era una foto de nosotros, de Nikki y de mí, parados en la cocina, mirando el álbum. Nikki también la vio y me tomó del armo. «David, vámonos». No perdimos más tiempo. Salimos de la casa, subimos al auto y nos fuimos sin mirar atrás. Esta vez no me importaban las preguntas sin responder. No me importaba quién o qué estaba detrás de todo esto. Lo único que me importaba era poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y ese lugar. Permíteme narrarte la historia más retorcida que nos ha sucedido a mis amigos y a mí. Todo comenzó cuando Lois, nuestro genio de la tecnología, se topó con un anuncio extraño en la dark web. Habíamos jugado fútbol juntos desde que éramos niños, y aunque no éramos profesionales, éramos bastante buenos. Lois nos mostró el anuncio una noche en nuestro lugar habitual, un bar de mala muerte cerca del vecindario. El anuncio era simple: torneo de fútbol, $50,000, equipos de 5, el ganador se lo lleva todo. Haz clic para más detalles. Todos dijimos algo como, claro que sí, y decidimos intentarlo. ¿Qué era lo peor que podía pasar, no?, pensamos. Así que hicimos clic en el enlace y nos llevó a una página bastante sospechosa. Parecía salida de los años 90, sin gráficos, solo texto plano y un botón que decía, registra tu equipo. Dudamos un momento porque todo se sentía raro, pero el dinero nos llamaba. Llenamos los datos del equipo y le dimos a enviar. Casi de inmediato recibimos un correo confirmando nuestra inscripción. Venía con la hora y el lugar de nuestro primer partido, junto con una advertencia escalofriante: no presentarse resultará en consecuencias severas. Nos reímos, pensando que era solo una táctica para asegurarse de que la gente apareciera. Qué equivocados estábamos. La noche antes del torneo, nos reunimos para hablar de estrategia, pero algo se sentía distinto. Había una tensión en el aire que ninguno de nosotros podía ignorar. Incluso Lois, que siempre era el bromista del grupo, estaba más callado de lo normal. Nos tomamos unos tragos para calmar los nervios, pero no sirvió de mucho. Algo simplemente no estaba bien. El día del torneo, manejamos hasta un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar parecía no haber visto vida en años. Apenas bajamos del auto, una sensación de angustia nos invadió. Definitivamente no era un campo de fútbol normal. Entramos y nos recibieron unos tipos con trajes oscuros. Sus rostros estaban ocultos en las sombras, pero sus ojos eran fríos y perturbadores. Uno de ellos se presentó como el señor Corbus y nos entregó un contrato. Estaba lleno de jerga legal que no entendimos, pero lo firmamos de todos modos. Ya estábamos ahí y el dinero era demasiado tentador para echarse atrás. El señor Corbus nos llevó más adentro del almacén, donde había una especie de cancha improvisada marcada sobre el suelo polvoriento. Nuestros oponentes ya estaban ahí y se veían tan nerviosos como nosotros. El señor Corbus explicó las reglas. Fútbol estándar, sin faltas, sin tiempos fuera. La única regla extraña era que el juego continuaría hasta que un equipo anotara 5 goles. El ganador se lo lleva todo. Empezamos a jugar y al principio todo fue normal. Ambos equipos nos estudiábamos, buscando puntos débiles, pero luego las cosas comenzaron a ponerse raras. El aire en el almacén se volvió denso, como si costara respirar. Las sombras parecían moverse solas y la temperatura bajó tanto que podíamos ver nuestro aliento. Y entonces empezamos a oír susurros. Al principio eran tenues, como si alguien hablara justo fuera del alcance del oído, pero se hicieron más fuertes hasta que fue lo único que podíamos escuchar. Los susurros eran en un idioma que no entendíamos. Eran enojados, ásperos. De repente, uno de los tipos del otro equipo cayó de rodillas, sujetándose la cabeza y gritando. Sus compañeros intentaron ayudarlo, pero empezó a convulsionar.
su cuerpo retorciéndose de formas imposibles. En cuestión de minutos, estaba muerto con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Queríamos salir corriendo, pero los hombres de traje bloquearon las salidas. El señor Corbus dio un paso hacia adelante y dijo: «El juego debe continuar. Ustedes firmaron el contrato». Estábamos atrapados. No nos quedaba otra que seguir jugando. Mientras jugábamos, los susurros se volvieron peores, taladrándonos la mente. Empezamos a ver cosas horribles, cadáveres, sangre, sombras que parecían extenderse hacia nosotros. Era como una nezadera de la que no podíamos despertar. Finalmente, logramos anotar el último gol. Caímos al suelo, aliviados, pero no nos sentíamos como ganadores. El señor Corbus se acercó aplaudiendo lentamente. «Felicidades», dijo con voz helada. Nos entregó un maletín lleno de dinero en efectivo, pero no se sentía real. Solo queríamos salir de ahí. Salimos tambaleando del almacén, jurando no hablar nunca de lo que pasó. Pero las pesadillas nos siguieron. No podíamos dormir, y cuando lo hacíamos, los susurros estaban ahí, acosándonos. Luego, uno por uno, mis amigos empezaron a desaparecer. Primero Lois, luego Tom. Ahora solo quedo yo. Sé que vienen por mí también. Estoy escribiendo esto para advertir a cualquiera que se sienta tentado por el dinero fácil. Hay cosas que no valen el precio. Hay juegos que nunca deberían jugarse. Después de que salimos de ese maldito almacén, todos intentamos volver a nuestras vidas normales, pero fue imposible. Cada noche me acostaba en la cama y veía a esos tipos de traje y al tipo muerto del otro equipo. ¿Y los susurros? Hermano, eran lo peor. Siempre estaban ahí, aunque estuviera despierto. Una semana después del torneo, Lois desapareció. Al principio pensamos que solo necesitaba un poco de tiempo. Él tenía la costumbre de desaparecer un par de días, pero después de una semana empezamos a preocuparnos. Fuimos a su casa y encontramos la puerta abierta de par en par. Dentro todo era un desastre, como si alguien hubiera destrozado el lugar. No había rastro de Lois, solo una nota escalofriante escrita en la pared con lo que parecía sangre. El juego no ha terminado. Estábamos aterrados. Pero, ¿qué podíamos hacer? Llamar a la policía parecía inútil. ¿Qué íbamos a decir? «Hola, jugamos un partido de fútbol y ahora nuestro amigo está desaparecido». Se reirían en nuestra cara. Así que decidimos mantenernos juntos y esperar lo mejor. Unos días después, Tom desapareció. Estábamos todos en mi casa tratando de mantenernos cuerdos. Tom salió a comprar unas cervezas y nunca volvió. Buscamos por todos lados, pero se esfumó igual que Lois. Ahora sí, estábamos realmente asustados. Después de Tom, solo quedábamos Isaac, Sam y yo. Teníamos tanto miedo de estar solos que empezamos a quedarnos en la misma casa, turnándonos para hacer guardia, pero ni así podíamos escapar de los susurros. Empezaban suaves, como si alguien hablara justo fuera del alcance del oído, y luego se hacían más fuertes, hasta que no podíamos escuchar nada más. Era como si estuvieran dentro de nuestras cabezas. Una noche me tocaba a mí hacer la guardia. A esa quizá me estaban dormidos y yo estaba sentado en el sofá luchando por mantenerme despierto. Entonces comenzaron los susurros otra vez, más fuertes que nunca. Miré alrededor, pero no había nada. De repente, vi una sombra moverse por la habitación. Fue demasiado rápida para ser una persona. Me salté de un salto, pero antes de que pudiera hacer algo, las luces se apagaron. Cuando volvieron, Sam había desaparecido. Isaac y yo registramos toda la casa, pero no había ni rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Encontramos otra nota en la cama de Sam. Decía: «No pueden esconderse». Isaac y yo estábamos perdiendo la cabeza. Sabíamos que teníamos que hacer algo. No podíamos quedarnos esperando a que nos eliminaran uno por uno. Decidimos volver al almacén. Tal vez allí encontraríamos respuestas, algo que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. El camino de regreso al almacén se sintió eterno. Isaac no dijo una sola palabra en todo el trayecto. Solo apretaba el volante como si su vida dependiera de ello. Cuando llegamos,
El lugar estaba aún peor que antes. Entramos y esa misma sensación de terror nos envolvió. Registramos todo el lugar, pero no encontramos nada. Ni hombres de traje, ni susurros. Solo silencio. Entonces, en medio del campo improvisado, vimos 5 camisetas de fútbol, nuestras camisetas, y debajo de ellas el maletín con el dinero del premio. Lo abrimos y estaba vacío. Había una nota dentro. Decía: el juego nunca termina. Justo en ese momento, escuchamos pasos. Nos giramos y ahí estaban los hombres de traje. Sus rostros seguían ocultos en las sombras. El señor Corbus dio un paso al frente y sonrió. Creyeron que podían escapar, dijo. El juego es eterno. Ahora nos pertenecen. Intentamos correr, pero era como correr en lodo. Los susurros volvieron, más fuertes que nunca, y las sombras parecían alargarse para atraparnos. No sé cómo lo hicimos, pero logramos salir. Corrimos sin parar hasta estar a kilómetros de distancia. Después de eso, Isaac y yo tomamos caminos separados. No volvimos a hablar del tema ni a mantenernos en contacto. Solo intentamos seguir adelante. Pero los susurros nunca se fueron. Aún los escucho, incluso ahora. Están volviéndose más fuertes otra vez. Y sé que solo es cuestión de tiempo antes de que vengan por mí también. Si estás leyendo esto, hazme caso y aléjate de todo lo que parezca demasiado bueno para ser verdad. De todos modos, después de separarme de Isaac, las cosas empeoraron. Pensé que tal vez los susurros se detendrían si no estábamos juntos, pero me equivoqué. Me siguieron a todas partes. Intenté volver a mi rutina. Iba al trabajo, salía con otros amigos, pero nada se sentía bien. Siempre estaba en alerta, esperando que algo terrible pasara. Las pesadillas también empeoraron. Todas las noches soñaba con ese almacén, con los hombres de traje y con aquel pobre tipo que murió frente a nosotros. Un mes después del incidente en el almacén, Isaac me llamó. No había sabido nada de él desde que nos separamos, y sonaba aún peor que yo. Me dijo que no aguantaba más, que los susurros lo estaban volviendo loco. También estaba viendo cosas, sombras que se movían solas, rostros en la oscuridad. Me rogó que fuera a su casa. Cuando llegué, Isaac se veía terrible. No había dormido en días y estaba nervioso, como si esperara que algo saltara sobre él en cualquier momento. Hablamos durante horas, intentando descubrir qué hacer. Pensamos en ir a la policía, pero ¿qué podríamos decir sin parecer locos? Mientras hablábamos, los susurros comenzaron otra vez, más fuertes e insistentes que nunca. Nos quedamos congelados escuchando. Era como si estuvieran justo en la habitación con nosotros. Isaac me agarró del brazo y susurró: ¿escuchas eso? Asentí, demasiado asustado para hablar. Luego las luces se apagaron como antes. La oscuridad nos envolvió y sentí la mano de Isaac aferrarse a mi brazo con fuerza. Los susurros eran ensordecedores ahora y pude ver sombras moviéndose a nuestro alrededor. De repente se oyó un fuerte golpe y la puerta principal se abrió de par en par. Gritamos los dos y salimos corriendo de la casa, sin detenernos hasta estar muy lejos. Después de esa noche, no volví a saber nada de Isaac. Volví a su casa unos días después, pero estaba vacía, sin trazo de él, igual que Luis, Tom y Sam. Otra nota en la pared con el mismo mensaje: el juego no ha terminado. Ahora estaba solo. Los susurros eran mis únicos compañeros constantes y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí también. También empecé a investigar todo lo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pasaba horas en internet buscando historias parecidas a la nuestra.
Encontré algunas, pero nada que realmente ayudara. Solo más relatos de personas desaparecidas, más susurros en la oscuridad. Una noche, encontré una publicación en un foro que llamó mi atención. Era de alguien que afirmaba haber sobrevivido a una experiencia similar. Hablaba de una organización secreta que organizaba estos juegos, reclutando personas a través de la dark web y usándolas como entretenimiento retorcido. El autor del post decía que la única forma de escapar era confrontar directamente a la organización. Ya no tenía mucho que perder, así que decidí seguir la pista. La publicación incluía una ubicación, una cabaña remota en el bosque donde supuestamente la organización tenía una base. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Empaqué una mochila y conduje hasta el lugar. La cabaña parecía abandonada, pero sentí que me observaban desde el momento en que bajé del auto. Los susurros empezaron de nuevo, más fuertes que nunca. Respiré hondo y caminé hasta la puerta golpeando con fuerza. Para mi sorpresa, la puerta se abrió con un chirrido. Dentro estaba oscuro y polvoriento, pero podía ver una luz tenue que provenía de una habitación al fondo. Crucé la cabaña con los susurros aumentando a cada paso. Entonces, entré a esa habitación y ahí estaba el señor Corbus, sentado en un escritorio, como si me estuviera esperando. Levantó la vista y me dedicó una sonrisa escalofriante. «Sabía que vendrías», dijo. Su voz era tranquila, como si hablara del clima. Estaba aterrado, pero intenté no demostrarlo. «¿Dónde están mis amigos? ¿Qué quieren de nosotros?». Suspiró casi como si estuviera aburrido. «Entretenimiento para quienes pueden pagarlo. Hay personas allá afuera que disfrutan ver a otros sufrir. Es bastante lucrativo». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Arruinan las vidas por dinero? ¿Por diversión? «Exacto», dijo, asintiendo. «Y tú has sido un gran espectáculo. Has durado más que la mayoría». Los susurros eran ensordecedores y veía sombras moviéndose a mi alrededor. Sabía que tenía que hacer algo, pero me sentía paralizado. «¿Cómo detengo esto?», pregunté con la voz temblorosa. La sonrisa del señor Corbus se desapareció. «No puedes. El juego nunca termina. Ahora nos perteneces». No podía aceptar eso. No lo iba a hacer. Reuní todo mi valor y me lancé sobre él, derribándolo al suelo. Forcejeamos y logré tomar una lámpara pesada del escritorio y golpearlo en la cabeza. Quedó inmóvil, y por un momento los susurros se detuvieron. Registré la repisa buscando algo que pudiera ayudarme. En uno de los trajeros encontré un montón de archivos. Cada uno tenía un nombre y una foto. Mis amigos y muchas otras personas. Había notas sobre cada uno de nosotros, detallando cada uno de nuestros movimientos. Al final del montón encontré mi archivo. Dentro había un mapa con varias locaciones marcadas. Una de ellas estaba enrodeada en rojo. Tomé el mapa y salí corriendo de la cabaña, sin detenerme hasta regresar a mi auto. No sabía qué iba a encontrar en la ubicación marcada, pero era mi única pista. Los susurros comenzaron de nuevo, mientras conducía, pero traté de ignorarlos, concentrándome en el camino. Después de horas de manejo, llegué a una vieja fábrica abandonada. El lugar se veía aún peor que el almacén. Las ventanas estaban rotas y todo el edificio parecía a punto de caerse. Pero sabía que tenía que entrar. Empujé la puerta oxidada y me adentré. El aire estaba cargado de polvo y cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Seguí el mapa, adentrándome más en el edificio. Los susurros se intensificaban con cada paso, pero seguí adelante. Finalmente, llegué a una gran sala al fondo de la fábrica. En el centro había una enorme jaula y dentro estaban mis amigos, Louis, Tom y Sam. Se veían terribles, como si no hubieran comido ni dormido en días. Me vieron y comenzaron a gritar, pero no podía oírlos por encima de los susurros. Corrí hacia la jaula e intenté abrirla, pero estaba cerrada. Busqué algo para romper la cerradura y encontré una pieza de metal pesada.
Empecé a golpear la cerradura con todas mis fuerzas y, después de lo que pareció una eternidad, finalmente se rompió. Louis, Tom y Sam salieron tambaleándose de la jaula, mirándome con una mezcla de alivio y miedo. «Tenemos que salir de aquí», les dije, y ellos asintieron. Mientras salíamos de la fábrica, los susurros se volvieron más fuertes, como si estuvieran enojados. Sombras se movían a nuestro alrededor y la temperatura bajó bruscamente. Sentíamos que algo invisible nos perseguía. Finalmente, logramos salir y subir al auto. Pisé el acelerador y nos alejamos sin mirar atrás. Los susurros comenzaron a desvanecerse, pero sabía que aún no estábamos a salvo. Condujimos durante horas, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese lugar. Finalmente, encontramos un motel y decidimos detenernos por la noche. Estábamos exhaustos, pero ninguno pudo dormir. Seguíamos oyendo los susurros, débiles, presentes. Un recordatorio constante de que el juego no había terminado. Sentados en la habitación del motel, tratando de decidir qué hacer, sabíamos una cosa con certeza. Teníamos que encontrar una manera de terminar con esto de una vez por todas. Tal vez el juego nunca acabara, pero teníamos que luchar. Era la única forma de sobrevivir. Pasamos la noche en ese cuarto de motel, agotados y asustados. Ninguno pudo dormir, así que hablamos sobre qué hacer a continuación. Sabíamos que huir no era una opción. Los susurros siempre nos encontrarían y no podíamos vivir así. Teníamos que terminar con esto de una vez. El mapa que encontré en la cabaña tenía otras ubicaciones marcadas. Suponíamos que eran más sitios conectados con el juego. Decidimos investigarlos con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarnos a detener esta pesadilla. La ubicación más cercana era otro edificio abandonado, un viejo hospital a 1 hora de camino. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y partimos. El viaje fue tenso, pero tratamos de calmarnos entre nosotros. Hablamos de cosas normales, como viejos recuerdos para mantener la mente alejada del miedo. Pero en el fondo, todos sabíamos que este era el final, nuestra última oportunidad. Cuando llegamos al hospital, se veía tan espeluznante como el almacén y la fábrica. Ventanas rotas, maleza creciendo por todos lados y un silencio inquietante. Entramos, manteniéndonos juntos. Los susurros comenzaron casi de inmediato, pero intentamos ignorarlos. Exploramos el hospital buscando algo útil. Encontramos equipos médicos antiguos, archivos polvorientos y muebles rotos, pero nada que nos sirviera. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, Louis encontró una puerta oculta detrás de un gran gabinete. Era pesada, pero logramos abrirla. Detrás había una escalera que bajaba al sótano. Los susurros eran ensordecedores ahora, y el aire era helado. Sabíamos que lo que buscábamos estaba ahí abajo. Bajamos las escaleras, nuestras linternas apenas iluminando la oscuridad. Al fondo, encontramos una gran sala llena de equipos de cómputo y monitores. Parecía una especie de centro de control. En las pantallas vimos transmisiones en vivo de cámaras ocultas. Algunas estaban en la fábrica, otras en el almacén y otras en lugares que no reconocíamos. Estaban vigilando todo. En el centro de la sala había un panel de control con un solo botón marcado como «Terminar». Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no teníamos otra opción. Nos reunimos alrededor del panel, con las manos temblando. ¿Están seguros de esto?, preguntó Tom, apenas audible por encima de los susurros. «Tenemos que intentarlo», respondí. «Es nuestra única oportunidad». Todos asintieron y Louis presionó el botón. Las pantallas parpadearon y se apagaron. Los susurros se detuvieron al instante, reemplazados por un silencio escalofriante. Nos miramos sin atrevernos a creer que había terminado. De repente, la sala se iluminó por completo y un grupo de hombres con trajes, incluyendo al señor Corbus,
entró en sala. «Bien hecho», dijo el señor Corvus, aplaudiendo lentamente. «Han completado el juego». «¿De qué hablas?», exigí. «Lo terminamos». El señor Corvus sonrió con esa misma sonrisa fría. «Tal vez cerraron esta operación, pero el juego nunca termina del todo. Hay otros lugares, otros jugadores, pero por ahora se han ganado su libertad. No confiábamos en él, pero no teníamos otra opción. Los hombres nos escoltaron fuera del hospital y hacia la luz del día». Al principio no le di mucha importancia. Comenzó como una inmersión casual en la dark web por aburrimiento. Una idea terrible, lo sé, pero la curiosidad a veces nos supera. No buscaba nada ilegal o extremo, solo curioseaba para ver qué tipo de rarezas podía encontrar. Hay una sensación de misterio que atrae a la gente, aunque la mayor parte de lo que ves son estafas o contenido falso. Me encontré con un hilo de foro titulado «Encuentra a tu doble, resultados garantizados». Sonaba cursi, pero hice clic de todos modos. La publicación tenía un largo discurso sobre cómo tenían una base de datos de caras recopiladas a través de un raspado algorítmico avanzado. No fue difícil adivinar cómo habían reunido las imágenes, redes sociales, registros públicos y quién sabe qué más. Ofrecían un servicio en el que podías subir una foto tuya y encontrarían a alguien que se pareciera exactamente a ti. En ese momento me pareció inofensivo. Pensé que era un truco, quizá una forma barata de que alguien recopilara más fotos. Pero una parte de mí sentía curiosidad por ¿y si realmente funcionaba? Así que subí una selfie. No usé nada reciente, solo una foto aleatoria de hace años. En cuestión de minutos, recibí una notificación. Encontramos una coincidencia. Hice clic en el enlace, esperando una foto de stock genérica o algo así. En cambio, vi a un hombre sentado en una mesa, en lo que parecía una habitación con poca luz. El ángulo era un poco extraño, pero el parecido era asombroso. No solo era similar, era idéntico. La misma mandíbula, la misma sonrisa torcida, hasta la tenue cicatriz sobre la ceja que tengo desde los 7 años. Su cabello era un poco más corto que el mío, pero aparte de eso era como mirarme en un espejo. No podía quitarme la extrañeza de encima. No solo era el aspecto, era la forma en que se mantenía, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la derecha, como si esperara que alguien terminara una frase. Nunca había notado a nadie que me reflejara tan perfectamente. La foto venía con una breve descripción. Transmisión en vivo disponible. Haz clic para ver. Dudé. ¿Una transmisión en vivo? Eso ya era demasiado. Pero la curiosidad me pudo de nuevo. Cuando hice clic, la pantalla cambió a un video. El tipo, mi doble, estaba sentado bebiendo café de una taza. Estaba leyendo algo, rascándose la nariz ocasionalmente de una manera que me resultaba familiar. El fondo no revelaba mucho. Había una estantería, una lámpara y un cuadro en la pared, pero nada que indicara una ubicación específica. Y entonces hizo algo que me revolvió el estómago. Se recostó, estiró los brazos y crujió los nudillos exactamente en la misma secuencia que yo hago siempre cuando estoy aburrido. Sé que suena como un pequeño detalle, pero era tan específico. Primero la mano izquierda, luego la derecha, luego un rápido movimiento de las muñecas. Era memoria muscular para mí, algo que ni siquiera me di cuenta que era un hábito hasta que lo vi hacerlo. En ese momento no estaba asustado, estaba fascinado, como si hubiera tropezado con un misterio que necesitaba ser resuelto. ¿Quién era este tipo? ¿Era un relativo que no conocía? ¿Un doble extremadamente casual? ¿O era algo más deliberado? La idea de la clonación se me pasó por la cabeza, pero parecía ridícula. ¿Quién me clonaría y por qué razón? Pasé las siguientes horas viendo obsesivamente la transmisión. No hizo mucho, solo leía. Ocasionalmente se levantaba para agarrar algo. Y una vez contestó su teléfono. No pude escuchar lo que decía porque el audio estaba silenciado.
pero sus gestos y expresiones eran inquietantemente familiares. Era como verme a mí mismo en una cámara oculta. Intenté encontrar más información sobre el sitio, pero no encontré nada. No había página de contacto, ni detalles sobre quién lo manejaba, nada. Solo el hilo del foro y algunas reseñas dudosas de otros usuarios que afirmaban haber encontrado a sus dobles también. Todo se sentía mal, pero no podía parar. Antes de darme cuenta, eran las 3 a.m. y yo seguía pegado a mi pantalla. El tipo finalmente apagó su luz y salió de la habitación, y la transmisión se puso en negro. Fue entonces cuando finalmente decidí dar por terminada la noche. Pero mientras estaba acostado en la cama mirando el techo, las preguntas seguían girando en mi cabeza. ¿Cuáles eran las probabilidades de encontrar a alguien tan idéntico? Y si realmente era mi clon, ¿cómo había sucedido eso? Nunca me había hecho una de esas pruebas de ADN, nunca había estado en ningún estudio médico extraño. La idea parecía imposible, pero cuanto más lo pensaba, más me carcomía. Me dije a mí mismo que lo olvidaría por la mañana, que era solo una extraña madriguera de internet en la que había caído, pero en el fondo sabía que no iba a dejarlo pasar. Había algo antinatural en lo que había visto, y necesitaba respuestas, incluso si no estaba seguro de querer saber la verdad. Me desperté a la mañana siguiente aturdido, pero inquieto. Me había convencido de que no volvería a revisar el sitio, que era una pérdida de tiempo y probablemente una elaborada farsa. Pero en el momento en que me senté con mi café, mi resolución flaqueó. La pestaña todavía estaba abierta, esperando como un rompecabezas a medio terminar que rogaba ser resuelto. Me dije a mí mismo que solo miraría unos minutos, pero tan pronto como reabrí el sitio, la transmisión en vivo volvió a estar activa. Él estaba de vuelta, sentado en la misma mesa, escribiendo en una laptop. Esta vez, sin embargo, algo me llamó la atención. Un detalle que no había notado antes. La laptop que usaba era exactamente igual a la mía, hasta la pegatina en la tapa. Era una al azar que conseguí en un concierto hace años y la pegué sin pensarlo mucho. Me acerqué, entrecerrando los ojos. No había duda, era la misma. Fue entonces cuando me di cuenta de este no solo era alguien que se parecía a mí, tenía cosas que yo poseía, cosas que eran únicas para mí. Me quedé mirando a la pantalla tratando de entenderlo. ¿Era posible que alguien hubiera recreado mis pertenencias? ¿Pero por qué y cómo? La idea de que alguien copiara mi vida pieza por pieza era más inquietante que cualquier otra cosa. Observé durante horas, tomando notas cada vez que notaba algo que coincidía con mi vida. La forma en que cruzaba los brazos al recostarse en la silla, la taza de la que bebía, tenía el mismo diseño descolorido que una que mi mamá me había regalado hace años. Incluso la foto en la pared al fondo, aunque borrosa, se parecía inquietantemente a una que había tomado durante un viaje a las montañas. No estaba listo para sacar conclusiones, pero sabía que no podía guardarme esto. Así que llamé a mi amigo Mike. Él es el tipo de persona que siempre está dispuesto a resolver un misterio, por extraño que suene. Cuando le conté sobre el sitio y la transmisión en vivo, al principio se rió, pensando que era una broma, pero cuando le envié una captura de pantalla, su tono cambió. «Está bien, eso es extraño», dijo después de una larga pausa. «¿Estás seguro de que no es algo de deepfake? Como si estuvieran usando tus fotos y videos en línea para que se parezca a ti». No lo había pensado. Sonaba plausible. No faltan historias sobre videos e imágenes generados por IA en estos días, pero había algo demasiado orgánico en esto. La forma en que se movía, las pequeñas peculiaridades que eran demasiado específicas para mí. No se sentía fabricado. Mike sugirió que dejara de mirar y denunciar el sitio, pero no podía dejarlo ir. Necesitaba respuestas, y pensé que la única forma de obtenerlas era investigar más a fondo.
Pasé el resto del día revisando el foro donde había encontrado el sitio. La mayoría de los hilos eran basura, publicaciones crípticas sobre teorías de conspiración y usuarios aleatorios que afirmaban haber encontrado a sus dobles también. Pero un comentario se destacó. Era de alguien que dijo que él también había encontrado a su doble en el sitio. Mencionaron haber notado cosas en el fondo de la transmisión que coincidían con su propia casa. Les envié un mensaje, esperando obtener más detalles, pero la cuenta había sido eliminada. Eso solo me hizo estar más determinado a averiguar qué estaba sucediendo. Cuando el sol se puso, me había puesto frenético. Seguí volviendo a la transmisión, estudiando cada frame como si contuviera alguna pista oculta. Cuanto más miraba, más sentía que él estaba viviendo mi vida hasta el más mínimo detalle. Pero ¿cómo podría ser posible? Entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar sesión por la noche, hizo algo que no esperaba. Tomó su teléfono y empezó a desplazarse, la pantalla visible lo suficiente para que pudiera echar un vistazo. Estaba borroso, pero juraría haber visto mi propio perfil de Instagram parpadear en la pantalla. Me quedé paralizado. Esto ya no era una simple coincidencia. Quien fuera que fuera, tenía acceso a mi vida en maneras que no podía explicar. Y por primera vez desde que todo esto empezó, me sentí genuinamente incómodo. No asustado, solo inquieto, como si hubiera entrado en algo que no entendía del todo. Decidí dar por terminada la noche, pero al cerrar mi laptop, una pregunta persistía en mi mente. Si estaba viviendo mi vida, ¿lo estaba haciendo mejor que yo? Era una pregunta ridícula, pero no podía quitármela de la cabeza. Verlo se sentía como mirar a una versión de mí mismo que no reconocía del todo y no estaba seguro de cómo sentirme al respecto. Mientras estaba acostado en la cama, me prometí a mí mismo que llegaría al fondo de esto, no importara lo que me costara. Al día siguiente, decidí que era hora de actuar. Mirar la transmisión no era suficiente. Necesitaba averiguar de dónde venía esto. No sabía mucho sobre ciberseguridad o cómo rastrear sitios web, así que hice lo que cualquiera haría. Lo busqué en Google. La mayor parte de lo que encontré estaba muy por encima de mi cabeza, lleno de jerga técnica sobre direcciones IP y proxies, pero un foro sugirió usar una herramienta para rastrear el origen de un sitio. No era perfecto, pero era un comienzo. Lo descargué y lo ejecuté en el sitio web de la Dark Web que alojaba la transmisión. El resultado no fue lo que esperaba. La dirección IP no estaba vinculada a una ubicación lejana e irrastreable. Era local, tan local que casi me caigo de la silla cuando la vi. Estaba basada en mi ciudad. Por alguna razón, eso hizo que todo se sintiera más real, como si esto no fuera solo una rareza abstracta de Internet. Quienquiera que estuviera detrás de esto estaba cerca, más cerca de lo que me sentía cómodo. Volví a llamar a Mike para ponerlo al tanto. No estaba encantado de que siguiera hurgando, pero accedió a venir a ayudar. Cuando llegó, trajo su laptop y un paquete de 6 refrescos, listo para lo que él llamó una vigilancia nerd. ¿Estás seguro de que no estás pensando demasiado en esto?, preguntó mientras encendía su computadora. Aún podría ser una estafa. Tal vez solo falsificaron la ubicación para molestarte. Me encogí de hombros. Tal vez. Pero si es falso, le están poniendo mucho esfuerzo. Demasiado esfuerzo para una broma. Pasamos la tarde investigando todo lo que pudimos sobre el sitio. Mike era mucho mejor en estas cosas que yo y logró obtener algunos detalles más. El sitio había sido registrado de forma anónima, lo cual no fue sorprendente, pero había rastros de actividad vinculados a otros foros antiguos. Uno de ellos tenía publicaciones de hace años sobre gemelos digitales y la idea de crear réplicas en línea perfectas de personas. Sonaba a ciencia ficción, pero cuanto más leíamos, menos descabellado parecía. Estas publicaciones hablaban del uso de IA avanzada para imitar los hábitos, preferencias e incluso los patronos de habla de alguien. La teoría era que, con suficientes datos, podrías recrear esencialmente a alguien digitalmente, como un clon virtual. Pero esto no era virtual. El tipo en la transmisión era real. Y si era un clon, no solo se había duplicado su presencia en línea, era todo, hasta la forma en que se rascaba la cabeza cuando pensaba. «Esto es una locura», dijo Mike, reclinándose en su silla. «Si pueden hacer esto, ¿por qué tú?
Sin ofender, pero no exactamente eres un líder mundial o un billonario. Gracias por el ánimo, dije poniendo los ojos en blanco. Pero en serio, no sé. Tal vez sea al azar. Tal vez fui fácil de replicar. Mike asintió, pero me di cuenta de que no estaba convencido. Y honestamente, yo tampoco. Tenía que haber una razón, algo que aún no veía. Esa noche no pude dejar de pensar en las publicaciones que habíamos leído. Gemelos digitales, clones virtuales. Sonaba imposible, pero cuanto más lo pensaba, más empezaba a tener sentido. El tipo en la transmisión no solo estaba copiando mis hábitos, los estaba viviendo, como si hubiera estudiado mi vida en detalle. Decidí probar algo. Abrí la transmisión y observé un rato, esperando que saliera de la habitación. Cuando lo hizo, agarré un cuaderno y empecé a anotar todo lo que veía en el fondo. La estantería, la lámpara, el cuadro en la pared. Cada detalle, por pequeño que fuera. Al día siguiente, fui a la tienda y compré una lámpara que se parecía exactamente a la suya. Reorganicé mi estantería para que coincidiera con la de la transmisión. Y luego, esperé. Cuando revisé la transmisión más tarde, mi corazón dio un vuelco. El tipo, mi doble, había hecho lo mismo. La nueva lámpara estaba ahí, sentada en la mesa, y los libros en su estantería estaban organizados exactamente como los míos. Era como si me estuviera reflejando, respondiendo a los cambios que yo hacía en tiempo real. Llamé a Mike para contarle lo que había pasado, y no supo qué decir. Esto se está volviendo demasiado extraño, dijo finalmente. Necesitas detenerte. Sea lo que sea, no es normal. Lo sé, pero no puedo parar ahora. Necesito saber quién es este tipo y por qué me está copiando. Mike no discutió, pero me di cuenta de que pensaba que me estaba metiendo en algo que me superaba. Y tal vez tenía razón, pero a estas alturas ya no solo sentía curiosidad, estaba determinado. No sabía quién era este tipo ni cómo estaba conectado conmigo, pero lo iba a averiguar, incluso si eso significaba adentrarme más en el misterio de lo que había planeado. Después del incidente de la lámpara, sentí que no había vuelta atrás. Quienquiera que fuera esta persona, no solo me estaba copiando, se estaba sincronizando conmigo de maneras que no tenían sentido. Necesitaba enfrentar esto de frente, pero no tenía idea de cómo. Fue entonces cuando recordé algo. La foto enmarcada en el fondo de su transmisión. No era mucho, pero era algo. Tomé una captura de pantalla y la acerqué lo más que pude. La resolución no era excelente, pero pude distinguir un paisaje. Un bosque denso con una pequeña cabaña de madera en la distancia. Algo en ella me resultaba extrañamente familiar. No podía quitarme la sensación de que la había visto antes, tal vez durante un viaje familiar o en un álbum de fotos antigua. Llamé a mi mamá. Ella es la guardiana de todo lo nostálgico en mi familia, con cajas de fotos y recuerdos guardados en su ático. Le pregunté sobre la cabaña, describiéndola lo mejor que pude sin sonar demasiado sospechoso. Ella pensó por un momento y dijo: «Eso suena al lugar donde nos quedamos cuando eras niño. ¿Recuerdas ese verano en las montañas? Te perdiste durante horas y pensamos que te habías adentrado demasiado en el bosque». No había pensado en ese viaje en años. Recordaba vagamente la cabaña, los imponentes árboles y la sensación de aventura que venía con ser un niño en la naturaleza, pero había olvidado por completo que me había perdido. Fue solo un pequeño momento en un borrón de recuerdos de la infancia. ¿Todavía tienes fotos de ese viaje?, pregunté. «Creo que sí», dijo. «¿Por qué?» «Solo curiosidad», respondí, tratando de mantener mi tono ligero. Estaba recordando el otro día. Ella dijo que buscaría en las cajas y me avisaría si encontraba algo. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en la conexión. ¿Por qué la cabaña de mi infancia aparecería en la transmisión de este tipo? ¿Era solo una coincidencia o había algo más profundo en juego? Más tarde esa noche, mi mamá me envió una foto. Era una instantánea granulada de la cabaña, casi idéntica a la de la transmisión. Mi pecho se oprimió mientras comparaba las dos imágenes. No había duda, era en el mismo lugar. Le conté a Mike al respecto y, por primera vez, no tuvo un comentario sarcástico, ni una explicación racional. «Eso es inquietante», admitió.
Si este tipo tiene acceso a tus recuerdos, eso lo cambia todo. ¿A acceso a mis recuerdos? Repetí, las palabras sintiéndose pesadas. ¿Cómo eso es posible? No lo sé, dijo Mike, pero piénsalo. Todo lo que has notado hasta ahora, sus hábitos, los objetos, incluso la forma en que actúa, es todo lo que solo podría venir de conocerte a nivel personal. La idea hizo que mis pensamientos se dispararan. Si sabía sobre la cabaña, ¿qué más sabía? ¿Tenía acceso a toda mi vida o solo a partes de ella? Y si es así, ¿cómo? Decidí volver al sitio una última vez. Esta vez no solo estaba mirando, estaba buscando respuestas. Recorrí cada centímetro de la transmisión, cada detalle en el fondo. Fue entonces cuando noté algo que se me había escapado antes. Un cuaderno sobre la mesa. Era de la misma marca y estilo que el que yo había estado usando para tomar notas sobre él. Y asomando entre las páginas estaba un recibo. Me acerqué, tratando de distinguir los detalles. El recibo tenía un logotipo en la parte superior. Una ferretería local. No era una que frecuentara, pero estaba en mi ciudad. La fecha del recibo también era reciente. Solo hacía unos días. Fue entonces cuando me di cuenta que este no solo era alguien que copiaba mi vida a la distancia. Estaba aquí, en mi ciudad, moviéndose por el mismo espacio que yo. La idea me puso la piel de gallina, no porque me sintiera observado, sino por la proximidad. Quienquiera que fuera, estaba más cerca de lo que me había dado cuenta. Le conté a Mike e inmediatamente quiso llamar a la policía. Pero, ¿qué les diría? ¿Que encontré a alguien en línea que se parecía a mí y tenía un recibo de una ferretería? No era exactamente un caso que se tomaran en serio. En cambio, decidí ir yo mismo a la ferretería. Se sentía como una posibilidad remota, pero era la única pista que tenía. Si había estado ahí recientemente, tal vez podría averiguar más. Cuando entré a la tienda al día siguiente, sentí una mezcla de anticipación e inquietud. El lugar estaba tranquilo, con pasillos llenos de herramientas, latas de pintura y artículos de jardinería. Me acerqué al contador y le pregunté al cajero sobre el recibo, mostrándole una captura de pantalla de la transmisión. ¿Recuerda haberle vendido esto a alguien? El cajero frunció el ceño, estudiando la imagen. Eso es de hace unos días, dijo. Tendría que revisar los registros, pero creo que lo recuerdo. El tipo se parecía mucho a usted en realidad. Mismo corte de cabello, misma complexión. Pensé que podían haber sido gemelos. Forcé una sonrisa. Sí, algo así. ¿Recuerda lo que compró? Solo algunas cosas al azar. Pinceles, cinta adhesiva, algunos clavos. Nada inusual. No era mucho para seguir adelante, pero confirmó una cosa. El tipo no era solo una cara en una pantalla. Era real. Estaba aquí y vivía una vida inquietantemente similar a la mía. Al salir de la tienda, mi mente se aceleró con posibilidades. No sabía quién era ni cómo estaba conectado conmigo, pero sabía una cosa con certeza. Esto no había terminado, ni por asomo. Pasé el resto del día dándole vueltas a la visita a la ferretería. El recibo, la compra del doble, el comentario del cajero, todo confirmaba algo que había estado tratando de evitar admitir. Quienquiera que fuera este tipo, no solo me estaba imitando desde lejos, estaba físicamente presente en mi vida, caminando por las mismas calles y visitando los mismos lugares. No podía quitarme la sensación de que la respuesta a todo esto me estaba mirando a la cara, justo fuera de mi alcance. Fue entonces cuando recordé algo que Mike había dicho. Si pueden hacer esto, ¿por qué tú? Esa pregunta me había estado carcomiendo desde el principio. No era nadie especial, solo un tipo corriente con una vida corriente. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ese podría ser el punto. Era corriente, olvidable, un candidato perfecto para algún tipo de experimento que nadie notaría ni cuestionaría. Decidí revisar el sitio oscuro una última vez. Para entonces, la transmisión en vivo se sentía como un viejo hábito, algo que no podía detener
aunque quisiera. Pero esta vez había algo nuevo. El ángulo de la cámara había cambiado. En lugar de la toma amplia habitual de la habitación, se había acercado al escritorio. Mi doble estaba sentado allí, escribiendo en un cuaderno. Parecía familiar, demasiado familiar. Me incliné, entreceñando los ojos a la pantalla, y mi estómago se apretó. El cuaderno en el que escribía era mío. No solo similar, era mío. Las mismas arrugas, los mismos bordes desgastados, incluso el mismo garabato que había hecho en la contraportada durante una reunión aburrida. No lo había dejado en ningún lugar inusual. Había estado en mi escritorio en casa. ¿Cómo lo tenía? Inmediatamente revisé mi escritorio con el corazón latiéndome a 1000. El cuaderno había desaparecido. La comprensión me golpeó como un tren de carga. Había estado en mi casa. Mi mente dio vueltas. ¿Cómo? ¿Cuándo? No había habido señales de allanamiento, nada fuera de lugar excepto el cuaderno desaparecido. No tenía sentido. Cerré mis puertas, mantuve mis ventanas cerradas. No había forma de que hubiera entrado sin que yo me diera cuenta, a menos que no necesitara entrar. El pensamiento me produjo un escalofrío, no el tipo de miedo dramático de película, sino una sensación tranquila y hundida de pavor. ¿Y si él tenía acceso a mí de maneras que no podía comprender? ¿Y si esto no solo se trataba de alguien copiando mi vida, sino de alguien siendo parte de ella? Agarré mi teléfono y llamé a Mike, tratando de explicarle mis pensamientos desordenados. Él escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo algo que me dejó helado. Dijiste que la transmisión del sitio refleja tus acciones, ¿verdad? Sí. ¿Y si no es solo la transmisión? ¿Y si todo lo que hace está conectado contigo? Al principio no entendí, pero luego lo comprendí. ¿Y si esto no se trataba de que él me copiara a mí? ¿Y si yo era quien lo estaba copiando a él? ¿Y si de alguna manera mi vida estaba siendo influenciada, incluso controlada por otra persona? La idea era absurda, pero explicaba mucho. La forma en que refleja mis hábitos, la forma en que parecía saber cosas sobre mí antes que yo. ¿Y si mis recuerdos, mis acciones, incluso mis elecciones no eran del todo mías? Mike sugirió que hiciera algo completamente fuera de lo común, algo que demostrara si tenía o no algún control sobre esto. Decidí ir en coche a un lugar al azar, a algún sitio donde nunca hubiera estado antes. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a Mike. Terminé en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que solo encontrarías si lo buscaras intencionalmente, apartado, tranquilo, casi olvidado. Pedí un café y me senté al lado de la ventana, viendo cómo la lluvia caía por el cristal. Por primera vez en días, me sentía como un paso por delante, como si finalmente estuviera haciendo algo que él no podía predecir. Pero cuando abrí la transmisión en vivo, mi corazón se hundió. Él estaba allí, sentado en una mesa en una cafetería que se parecía exactamente a la que yo estaba. Las mismas cabinas desgastadas, el mismo señal de neón parpadeante afuera. Incluso tenía una taza de café frente a él, igual que yo. No tenía sentido. No le había dicho a nadie a dónde iba. No había forma de que me hubiera seguido. Y entonces, allí estaba, reflejando cada uno de mis movimientos. Apagué la transmisión y me quedé mirando la mesa, con la mente acelerada. Había venido aquí para demostrar que tenía control, que mis acciones no estaban dictadas por otra persona, pero ahora no estaba tan seguro. Si podía anticipar cada uno de mis movimientos, ¿qué significaba eso? ¿Realmente estaba viviendo mi propia vida? ¿O era solo un reflejo de la suya? Regresé a casa en silencio, con el peso del misterio oprimiéndome. Cuando llegué, encontré el cuaderno en mi escritorio, exactamente donde lo había dejado, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado allí, sin ninguna explicación de cómo había desaparecido en primer lugar. Hasta el día de hoy, no tengo las respuestas. El sitio desapareció poco después
dejando solo enlaces muertos y preguntas sin responder. Mike cree que debo dejarlo ir, que es mejor no saberlo, pero no puedo dejar de preguntarme quién era él. ¿Era realmente mi clon o algo más? Y si lo era, ¿qué me hace eso a mí? Las preguntas persisten, sin respuesta, y he llegado a aceptar que tal vez siempre lo serán. Pero de vez en cuando me veo reflejado en una ventana o un miró, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente soy yo quien me mira? ¿O es él